este dato de aquí. Nosotros en las transformaciones de coordenadas cartesianas, perdón, no sé si estoy grabando. Alguien creo que ya puso a grabar. Sí, estamos grabando. Nosotros en las coordenadas cartesianas habíamos establecido una fórmula para cambiar de la cartesiana ¿cómo se llama? A la coordenada esférica que estamos utilizando en este momento. Entonces, revisando las ecuaciones que tenemos, déjenme ver aquí, habíamos escrito aquí arriba, esta de aquí. Z es igual a rho cos de phi. Entonces, esa transformación o esa ecuación de transformación es muy similar a la ecuación que yo tengo aquí. O sea, tengo que Z es igual a, ¿cómo era? Rho cos de phi, ¿cierto? Ahora bien, si hacemos una equivalencia entre esta ecuación y esta ecuación que yo tengo acá, que es la transformación, entonces podríamos decir, a ver, ya, podríamos decir que esta ecuación de aquí, o bueno, esta también de aquí, pero acabo de darme cuenta que esta es la que más me va a interesar, porque esta de aquí tiene la forma rho cos de phi, ¿sí? Entonces, podríamos decir que toda esta expresión es igual a z. O sea, podríamos decir que 4 rho cos de phi es igual a z. Haciendo esta equivalencia, entonces podríamos decir, por ejemplo, si phi es igual a 0 grados, ¿cierto? 0 radianes, acuérdense que en el gráfico, ¿no es cierto? El ángulo phi es el que empezaba en z positivo y avanzaba en esta dirección, ¿no es cierto? Este es el ángulo phi. Entonces, si phi vale 0 grados, entonces estamos en este punto inicial. Entonces, reemplazando 0 grados aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que qué es lo que me queda? El coseno de 0, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces me quedaría que z es igual a 4 rho, ¿no es cierto? Transformando esto igual a 1. Pero, perdón, aquí estoy. Sí, esta ecuación misma es la que necesito. Porque no, aquí no sé cuánto vale rho por el momento. Pero, claro, a ver, perdón, esto estoy al revés. Z, claro, aquí estamos bien. Haciendo el mismo trabajo, pero en otra ecuación. Ya, le vamos a borrar con esta misma. Porque esta tiene la forma exacta, ¿no? No necesito este rho que me está molestando aquí. Entonces, si esta ecuación que tengo, rho igual a 4 cos de phi, entonces puedo decir que z es igual a rho. En este caso, igualar estas dos ecuaciones porque tienen la misma forma. 4 cos de phi igual a z. Z es igual a 4 cos de phi. Entonces aquí sí. Si phi vale 0 grados, estamos en este punto inicial, como les he dicho. Y z va a valer 4. Eso me indica, bueno, también si phi es igual a, o sea, si giro todo el ángulo phi hasta acá, entonces sería phi es igual a pi. ¿Cuánto vale el coseno de pi?
Ah, no, perdón, estoy mal. No sería pi, porque el ángulo de giro en este caso solamente va a ser hasta el plano XY, entonces debería girar solamente hasta el plano. O sea, si z vale pi medios, el coseno de phi valdría 0 y z valdría 0. ¿Sí? Entonces, estos dos puntos me dan la referencia en el eje z para la esfera. Entonces, en coordenadas cartesianas, la gráfica, bueno, como les había dicho, era la esfera, ¿no es cierto? Va desde 0 hasta 4, según estas conclusiones que tenemos aquí. Y el cono, bueno, iría desde aquí hacia abajo, ¿no es cierto? Pero lo que me importaba era conocer eh, la forma de la esfera o cómo está ubicada la esfera. Entonces, con esta ecuación de aquí, era necesario entenderle bien y hacer una relación con la transformación que nosotros tenemos, que es esta de acá. Entonces, ahí ya no hace falta graficar, ya no hace falta hacerlo así porque necesitamos saber o conocer dónde está ubicada la esfera. Podríamos haberlo graficado, pero bueno, como les digo, no me interesa mucho en ver cómo se grafica en coordenadas eh, esféricas en el GeoGebra. Quizás a alguien si le interesa, sí sería bueno que nos comparta, pero yo ya no le profundicé porque vi esta relación que vi acá. Entonces, esta sería una esfera de radio igual a 2, ¿cierto? O sea, si nosotros nos ubicamos sería el centro y el radio sería igual a 2. Ya, en todo caso, la esfera está ubicada en el punto 0x, 0y, 2 en z. Bueno, entonces, con esa aclaración, ya podríamos seguir acá la transformación. Entonces, bueno, aquí borramos porque es 1 borramos esta parte de aquí y observamos, ¿no es cierto? Si yo voy a integrar primero respecto a ρ, entonces este límite sería desde 0 hasta 2. ¿Ok? Y entonces, déjenme ver si es que esto le calculo aquí directamente. Sí, entonces me da la respuesta correcta. 8 tercios de pi. Ustedes, bueno, ahí le pueden hacer la transformación. Acá también podría, o sea, como hemos hecho en los otros casos, una forma de integrar esto sería quizás separando, ¿no es cierto? Aquí tengo una función ρ cuadrado seno de phi, que es una función de variables separables. Entonces, podría haber separado y puesto, por ejemplo, el seno de phi en la integral de phi, que era esta de acá, multiplicado por el de phi. Rho cuadrado diferencial de rho, que va desde 0 hasta 2, entonces esto de acá le corresponde a esta integral. Y hacer una multiplicación de integrales, ¿no? Eso me va a dar la misma respuesta. ¿Ok? Esa sería la forma sencilla de integrar. Bueno, hasta aquí digamos que hemos hecho algunos ejercicios relacionados con integrales triples, tanto en coordenadas esféricas como en coordenadas cilíndricas. Hay ciertos problemas que son difíciles de integrar porque no calzan, digamos, las expresiones o las funciones que dependen de x, y, z, no calzan eh, en coordenadas cartesianas, perdón, en coordenadas esféricas o en coordenadas cilíndricas. O la transformación a coordenadas cilíndricas o esféricas quizá haga que la función
f de x, y, z sea más compleja. ¿Sí? Por ejemplo, ¿saben qué? Vamos a crear otro documento porque sería un subtema de esto de aquí, pero vale la pena poner en otro documento. Entonces aquí vamos a ver cambio de variables en integrales múltiples. Entonces, supongamos que yo tengo una integral supongamos que me piden integrar lo siguiente. A ver, déjenme colocar una integral compleja. Ya. Una integral doble nada más aquí. Em, quiero integrar sobre una región R a la función dada por la forma E elevado a. Ok, quiero evaluar esta integral diferencial de área. Entonces, si ustedes observan aquí esta expresión que tiene los términos de las coordenadas cartesianas, no encajan, digamos, en la forma adecuada para transformar ya sea a coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. Acuérdense que cuando yo tengo la forma x cuadrado más y cuadrado, es recomendable cambiar a cilíndricas o polares también. Si es que yo tengo la forma x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, entonces recomendación cambiar a coordenadas esféricas. En este caso, esta expresión x más y sobre x menos y no calza en esas expresiones recomendadas. Entonces, aquí es necesario obligatoriamente hacer un cambio de variable. Pero nosotros ya conocemos cómo hacer los cambios de variables en integrales sencillas, ¿no es cierto? De una sola variable, súper fácil. ¿Cómo utilizar la misma lógica, ¿no es cierto? La misma lógica matemática para hacer el cambio de variable si es que tengo integrales dobles o si es que tengo integrales triples. Entonces, justamente eso es lo que vamos a ver en este caso. Entonces, digamos aquí, pongamos el problema completo. Dice, suponga que se desea resolver esta integral donde la región R, ¿cierto? Es la región trapezoidal cuyos vértices son. Entonces tengo aquí. Cero. Tengo 1, 0, 2, 0, 0 menos 2 y 0 menos 1. Ok, entonces ya tengo la región R, tengo la integral que quiero resolver. Entonces, vamos aquí, solución. Para resolver esta integral es necesario realizar un cambio de variables.
En este caso, el cambio de variables es en integrales dobles. También podemos, ya vamos a extrapolar esto cuando se tiene integrales triples. Entonces, aquí viene la parte explicativa o teórica para saber qué es lo que debo hacer y cómo debo hacer el cambio de variable si tengo integrales dobles. Entonces, nosotros habíamos aprendido ya en cálculo 1, ¿cierto? Aquí pongamos parte teoría. Entonces, en integrales simples, hemos visto el cambio de variables siguiente. Es decir, si yo tengo una integral sencilla, que sería la integral, por ejemplo, si yo quiero pasar a esta integral desde A hasta B de una función f de x, ¿no es cierto? Usando cambio de variable, esta integral se escribiría de la siguiente manera. A ver, escribamos primero el cambio. Si tengo una función f de x, entonces, con cambio de variable, se puede expresar así, digamos. Es decir, yo tengo una función f de x, pero le quiero expresar en otra variable. Entonces, para expresar en otra variable, lo que debería hacer es, ¿cierto? Usar el cambio de variable adecuado. En este caso, por ser una función sencilla, el cambio de variable que se haría es escribir a la variable que yo tengo x en términos de otra variable. En este caso, pongamos g de una variable nueva, g de 1. ¿Sí? Es decir, yo estoy haciendo que mi variable antigua, que es x, sea una nueva función que le llamo g, pero en términos de una variable nueva. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ustedes acordarán si, por ejemplo, qué sé yo, si tengo que integrar, no sé, algo así, x cuadrado más y cuadrado. Entonces, un cambio de variable sería escribir una función g de u, que será, no sé, qué sé yo, x es igual, no, perdón, u es igual a x cuadrado más y cuadrado, o algo así, ¿no es cierto? Entonces, g de u es esta nueva expresión, ¿sí? Sería esta nueva expresión. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, si yo tengo este cambio de variable, x es igual a g de u, la integral se escribiría de la siguiente manera. Bueno, antes de escribir la integral, los límites también suelen cambiar, ¿no es cierto? Los límites de la integral cambian ¿a qué? Entonces, el límite inferior a, ¿qué sería? Es evaluar la función g en términos, bueno, no en términos, sino evaluarle en el punto, en un nuevo punto, que sería el nuevo límite de la integral con cambio de variable, ¿no es cierto? Y asimismo, el punto b tendría un nuevo límite dado por la evaluación de g en el nuevo límite que sería en este caso d. Entonces, con esa transformación,
la integral que tengo aquí me quedaría de la siguiente manera. Esta integral quedaría en términos de esta función g, ¿cierto? ¿Qué es lo que haríamos? Esta x de aquí pasa a ser g de u. Tenemos g de u, ¿sí? Los límites, bueno, los límites serían c y d, para no poner las funciones, pero serían aquí c y d. Y este diferencial de x, ¿cierto? Este diferencial de x básicamente sería la derivada de esta expresión. Vamos a hacerlo. También tendríamos que x', o más bien no x', sino diferencial de x, ¿qué sería? Sería igual a la derivada de esta expresión por la derivada de la variable interna. O sea, sería g' de u por du, ¿cierto? Eso es lo que hacemos para la transformación. Entonces aquí este diferencial de x se transforma o se sustituye por esta expresión. Y tenemos ahí ya a la integral en una nueva variable que es u. También se puede escribir esto, y aquí viene desde donde vamos nosotros a usar esta parte teórica. Esto también se puede escribir de la siguiente manera. Es decir, esta expresión, a ver, aquí, es igual, o sea, más bien pongamos aquí. Esta expresión de aquí de x se puede escribir también así. El diferencial de x es que esto de aquí, ¿qué es? La derivada, ¿no es cierto? De esto, o sea, que es x, ¿no es cierto? Es la derivada de x respecto a u. Esto es derivada de x respecto a u y por este diferencial de u. Entonces, esto de aquí se puede reemplazar acá y tengo la misma integral. O sea, se puede escribir así, con esta forma o con esta forma. Pero a nosotros nos va a servir esta forma porque de aquí vamos a ver cómo hacer el cambio de variable en integrales dobles. Bueno, ahora, con esto ya, o sea, esto aparte que hemos visto ahorita es lo que ya conocemos. Nosotros ya hemos hecho ejercicios, quizás esta parte teórica un poco confusa quizás, pero ya hemos hecho un montón de veces. En la práctica se supone que esto ya dominamos. Cómo hacer un cambio de variable, cómo encontrar el diferencial de x en términos de la nueva variable, cómo calcular los nuevos límites, todo eso ya conocemos, ¿no es cierto? Ya hemos hecho muchos ejercicios de eso, pero ahora, ¿cómo extrapolar este mismo principio a coordenadas, perdón, a integrales dobles o integrales triples? Entonces, claro, hay una demostración, digamos, bastante profunda de cómo se hace este cambio de variable, ¿sí? Desde aquí, perdón, desde aquí hasta acá. De hecho, la demostración se hace a través de aproximaciones lineales, ahí con un montón de
de teoría, pero nosotros nos vamos a saltar esto y directamente vamos a ver la equivalencia en integrales dobles. O sea, cómo yo utilizo esta misma ecuación o esta misma expresión integral en integrales dobles, ¿sí? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer? O sea, por ejemplo, si yo tengo una expresión eh, en dos variables, o sea, una integral doble, esta expresión de aquí, ¿cómo se transformaría? O sea, si yo añado una nueva variable, ¿cierto? Esta diferencial de x sobre du, lo primero que pasaría es que ya no serían derivadas simples, sino que serían derivadas parciales, ¿sí? Y lo que haríamos es derivar parcialmente respecto a una variable u, y como tengo una nueva, o sea, tengo dos integrales, dos variables, entonces también va a aparecer una variable nueva que le podemos llamar v, ¿cierto? Entonces, vamos a tener derivadas parciales respecto a u, respecto a v. Y ya no tendré solamente x, sino que como tengo funciones en dos variables, voy a tener derivada parcial de x, derivada parcial de y. Entonces, en definitiva, esta expresión derivada de x respecto a du se va a transformar en derivadas parciales respecto a u, respecto a v y respecto a x, respecto a y. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a escribir. Extrapolando el principio, o más bien, no, la fórmula anterior, pongamos a integrales dobles. Bien. Una integral doble, escribamos acá. Si yo quiero integrar sobre una región R de una función que serían dos variables, diferencial de área, esto es igual a que sería esta integral doble, ya no sería sobre la misma región R, sino que se va a crear una nueva región que le vamos a llamar S. Y ya vamos a ver cómo. Primer cambio. Ahora, si yo tengo f de x, y, la transformación acá, obviamente ya no será f de x, y. Acá lo que tendremos es nuevas variables o nuevas funciones. Por ejemplo, aquí dijimos x es igual a g de u. Aquí deberé usar x igual a g de u, v, porque tengo dos variables, ¿sí? Entonces, haríamos eso. Esta x ya no sería x, sino que sería g de u, v. Y y le podemos sustituir por una nueva función también que hace el cambio de la variable u, v. ¿Sí? Esa sería la nueva función. Función en términos de u y de v. Entonces ya hemos hecho este, ¿no? Este cambio de aquí. O este cambio de acá, digamos, también. Ahora me falta estas expresiones. Este diferencial de aquí, como ya les he dicho, será una diferenciales en coordenadas parciales. Derivar x respecto a u, respecto a v. Derivar y respecto a u y respecto a v. Agrupar todas esas cuatro derivadas en una sola expresión me obliga a utilizar una matriz, ¿sí? Entonces necesito aquí
utilizar el jacobiano. El jacobiano agrupa las derivadas parciales de las funciones respecto a sus variables. Ok, entonces, esto se transforma en jacobiano y lo que tendríamos que escribir aquí es un determinante prácticamente. Aquí determinante, vamos a poner una matriz de 4 por 4, no, de 2 por 2, perdón. Y tendríamos aquí, sería aquí, déjenme ver, derivada parcial. ¿Dónde está el símbolo de la derivada parcial? Aquí. Aquí está. Derivada parcial de X primero respecto a U. Luego derivamos acá, derivamos también X, pero respecto a la segunda variable, que sería V. Hacemos lo mismo acá, pero derivamos la segunda función o la segunda variable, que en este caso sería Y, respecto a U. Y acá hacemos lo mismo, pero derivamos Y respecto a V. Y ya tengo la equivalencia de esta expresión en integrales dobles. Ok. Y por último, este diferencial de U hace referencia a la única variable que tengo, que en este caso es U para esta integral simple. Si tengo integrales dobles, vemos que aquí tengo dos variables nuevas, que es U y V. Entonces, acá debería poner también derivada de U, derivada de V. ¿Sí? Y esa sería la forma en la que se transformaría perdón, en la que se utilizaría cambio de variable en integrales dobles. Para las integrales triples tendríamos lo mismo. O sea, aquí tendríamos, vamos, si yo quiero calcular una integral triple sobre una región R, voy a tener aquí una función f de x y z, ¿cierto? Esto ya sería diferencial de volumen. Sería igual a ¿qué? Aquí tendría una región nueva que ya no sería R, sino pongamos S. Tendría f de. Aquí, bueno, pongamos G. A ver, pongamos así. G de U, V y otra nueva variable W. Acá esta Y sería H de U, V, W. Y esta Z le podríamos poner una función J o K, pongámosle, en términos de U, V y W. ¿Sí? Bien, ya tengo la función transformada aquí, con esos cambios de variables. Ahora, este diferencial de volumen, igual que antes, sería aquí, en cambio, una integral, perdón, una matriz de tamaño 3 por 3, pero con este valor absoluto. Entonces ponemos esto, 3 por 3, y tendríamos esta de aquí. Entonces, tendríamos derivada de U, perdón, sería esta misma expresión, aquí igual. Y aquí nuevamente derivada de X, pero respecto a W. Acá tendríamos derivada de Y respecto a U
respecto a V. Y por último, respecto a W. Y por último, tendríamos derivada de Z respecto a V. No, respecto a U. Derivada de Z respecto a V. Y por último, derivada de Z respecto a W. Y esa sería la transformación. Obviamente aquí iría de U, de B y de W. ¿Sí? Y a través de eso hacemos la transformación. Aquí tengo las integrales dobles, integrales triples. Ok. Ya, entonces con esto puedo ya hacer o resolver el ejercicio que tenemos acá. Este problema de aquí. Entonces, vamos a ver cómo hacer la transformación. Entonces, resolvemos el problema. Entonces, tengo esto de aquí. Listo, entonces, fíjense que necesito ingresar nuevas variables, U y V, ¿sí? Pero obviamente en algunos casos o en algunos problemas nos van a dar ya una función de transformación. O sea, ya me van a decir, cambie, qué sé yo, X más Y por algo y X menos Y por algo, ¿sí? En algunos casos ya me dicen eso, en otros casos yo debo elegir una transformación adecuada. En este caso va a ser sencillo, yo puedo definir esto como U, el numerador, y el denominador como V, y con eso trabajar. Puede ser que haciendo esa transformación sí me resulte más fácil, puede ser que me resulte más difícil, ahí un poco es la práctica. Es decir, cómo yo hago la transformación, qué funciones elijo como U, como V para transformar, ¿ya? En este caso no hay a dónde más. Aquí ya tengo, o sea, ya por poco me están obligando, cambie esto con una nueva variable y esto con otra nueva variable. Entonces, pero obviamente no siempre va a ser así de sencillo. Pero bueno, en ese caso, las nuevas variables se definirían así. Es decir, vamos a poner aquí que la nueva variable U es igual a X más Y. Y vamos a poner que V es igual a X menos Y. Ok. Entonces, ¿qué es lo que necesito primero? ¿Qué ingredientes necesito para hacer esta transformación de aquí? Entonces, fíjense que necesito calcular estas derivadas parciales. Derivada de X respecto a U y derivada de Y respecto a U y respecto a V. Entonces, eso me obliga a que de esta expresión, estas expresiones, yo despeje X y despeje Y en términos de U y en términos de V. ¿Ya? Entonces, deberíamos hacer construir esas nuevas expresiones, ¿no es cierto? Calculamos las expresiones de X y Y en términos de U y V. Entonces, me quedaría, a ver, despejando aquí, pero hagamos esto a mano.
tengo que U es igual a X más Y y V es X menos Y. Entonces, a ver, si despejo de aquí X, me queda U menos Y. Y si despejo Y de acá, entonces Y es igual a ¿qué? A X menos V, ¿no es cierto? Entonces despejo, reemplazo aquí, me quedaría U menos X y más V. Entonces, esta X pasa acá, sumando, me quedaría 2X es igual a U más V. Y por lo tanto, X es U más V sobre 2. Esto sería X. Y Y sería X, que es U más V sobre 2, menos V. Entonces, esto me queda 2 U más V y menos 2 V, ¿no es cierto? Entonces, me queda U menos V sobre 2. Esto es Y. Listo. Entonces, ya, con eso ya puedo trabajar y calcular las derivadas parciales. Entonces, aquí tendría X es igual a más B sobre 2 y Y sería igual a que a U menos V sobre 2. Ok. Entonces, con esto calculamos esta expresión de aquí. ¿Y esto a qué sería igual? Entonces, aquí escribamos aquí mismo. Derivada de X respecto a U. ¿Cuánto queda? A ver, alguien. Puede ¿Qué mostrar. dice Diego Rendón? ¿Qué dices? La derivada de X respecto a U. Saldría 0. No, porque aquí tengo la U. No me daría 0. Ok, se le había cogido mal. Un medio es. Es un medio. Un medio. Derivada de X respecto a V. También un medio, ¿no es cierto? Sí, Derivada de Y respecto a U. un medio igualmente. Medio. Y derivada de Y respecto a V. Menos de un medio. Menos un medio. Muy bien. ¿Ya? Entonces ya tengo este de aquí. ¿Cuánto me da este determinante? Me da menos un medio. Ya, ok. Pero ojo, aquí, bueno, hay una observación que no les comenté aquí. O sea, si es que me sale negativo, tomo el valor positivo en ese determinante. ¿Sí? Siempre vamos a tomarle como positivo a este determinante de aquí y a este determinante de acá. ¿Ok?
Entonces, bueno, en nuestro caso sale menos 1/2, pero vamos a trabajar con el 1/2. Entonces, ¿cómo escribiríamos ya las expresiones? Bueno, para calcular los límites, fíjense que aquí todavía no he puesto límites ni en la función cartesiana. Entonces, debo tener esos límites primero para poder hacer la transformación. ¿Cómo hago esos límites? Verán, vamos primero a verlo desde el punto gráfico. Entonces vamos a graficar la región. ¿Cuál es la región que me dan? La región R es un trapezoide con estos vértices de aquí. Entonces vamos a ver, región R. El primer punto es 1,0. 1 en X. Aquí. 1,0. La región, perdón, segundo punto es 2,0. 2,0. Luego tengo 0 en X menos 2 en Y. 0 en X menos 2 en Y. No. Y tendría el último punto que es 0 menos 1. 0 menos 1. Acá. Bien, entonces el trapecio que estamos integrando sería esta forma de aquí. Entonces, esta es la región que le hemos llamado R. ¿Ya? Bueno, esta región, a ver, esto hay que entenderlo un poco. Cuando nosotros hacemos el cambio de variable, lo que hacemos es transformar esta expresión o esta región R a una región S. Esta región R está en el plano XY. La región S va a estar en los planos U, V. ¿No es cierto? Entonces, aquí se hace necesario una transformación, ¿cierto? Una transformación que me lleva... bueno, no le pongamos ahí por el momento. Solo pongamos que necesito una transformación. Ya. Entonces, lo primero que se me ocurre, por ejemplo, es escribir ecuaciones de esta expresión, o sea, de esta gráfica de R, ¿no es cierto? Para estas líneas, o sea, una ecuación para esta línea, una ecuación para esta línea, ¿sí? Y acá también, para esta línea y para esta línea. O sea, ¿cómo podríamos hacer? Por ejemplo, a ver, esta ecuación de aquí, vamos a ponerle esta ecuación aquí. Esta expresión de aquí o esta línea de aquí sería y igual, con x positiva y con menos 2
sería x menos 2, ¿no es cierto? Y igual a x menos 2. O también creo que quizás convenga escribirle así más bien. X menos y igual a 2. Porque aquí tengo la forma x menos y, que es lo que estoy buscando. Y la otra, esta otra línea de acá, ¿qué sería? Esta línea de acá tiene ecuación que y igual x positiva y pasa por menos 1. Y igual a x menos 1. O también sería conveniente escribir como x menos y igual a 1. Esta sería la forma que me interesa a mí. ¿Ok? Ya. Ahora, bueno, para estas líneas de acá, también podría escribir una expresión, por ejemplo, para esta, vamos así con este color. Para esta línea de aquí, o sea, la expresión sería y igual a 0. Y para esta línea de acá, x igual a 0. Claro que entre menos 1 y menos 2, pero por el momento y igual a 0 y x igual a 0 son las líneas que representan a estas expresiones de aquí. Ahora, ¿cómo transformamos esto? ¿O cómo usamos estas ecuaciones para transformarlas en las líneas o en el plano U y V? ¿Cómo haríamos el cambio para transformar en U y V? ¿Cómo se les ocurre que hacemos la transformación para poder hallar esta expresión o esta superficie S? Habíamos ya calculado estas ecuaciones de acá. X igual a esto y Y igual a esto. Entonces, ¿cómo haríamos? O también aquí estas. U es igual a X más Y. ¿Cómo hacemos el cambio? Despejando primero alguna de las dos variables y después empezando con lo que tenemos de arriba. Ajá, para poder expresar al revés, ¿no? O sea, aquí tenemos U en términos de X y V en términos de X menos Y. Entonces, con esas mismas funciones y utilizando estas funciones que tengo acá, X menos Y igual a 1, X menos Y igual a 2, encontrar aquí estas expresiones para U y para V. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo sería el cambio? Háganlo ustedes. Porque esa va a ser la parte más compleja, digamos, de, de expresar, del cambio de variable en integrales dobles, porque ahí defino ya los límites de la región R. En este caso, la región S.
A ver, pongamos aquí. U es X más Y, ¿no es cierto? Y V es X menos Y. Entonces, por ejemplo, podríamos... La primera expresión que salta a la vista es X menos Y igual a 2. Entonces, tengo aquí una expresión. V es igual a 2. La primera, ¿no es cierto? Em, si tengo acá X. Ya, aquí puedo usar esta forma. Entonces, ¿qué me queda? U es igual a X más Y, pero Y es X menos 1. U es igual a 2X menos 1. Pero no me conviene esa. Ya, entonces despejo de aquí, porque no me conviene que exista la X, ¿no es cierto? Entonces despejo de aquí X, ¿qué me queda? X es V más Y, pero ahí me va a quedar en términos de Y. Ah, pero Y ya le tengo acá. Ya, a ver, vamos poniendo acá. Bueno, entonces tendría la primera expresión, V es igual a 2. Corremos este de aquí. Ya, entonces sigamos acá. Entonces tengo X es igual a V más Y. Aquí tengo U es igual a 2 por V más Y, pero Y es... Ah, pues estamos haciendo lo mismo. A ver, lo que puedo hacer es utilizar estas de acá. Claro, suponiendo que X es igual a 0 o que Y es igual a 0, y ahí sí ya tendría. Ya, ahí sí estamos. Entonces tengo, aquí ya encontré esta expresión, ¿no es cierto? Con esta expresión supongo que, por ejemplo, si X es igual a 0, ¿qué es lo que tengo? U es igual a menos 1. Ya tengo aquí mi segunda expresión. Ya tengo 2. Necesito 4 porque aquí tengo 4 líneas que encierran a la región R. Necesito encontrar estas 4 líneas, pero que me generen una nueva región que le hemos llamado S. Entonces, necesito 4 expresiones aquí. La siguiente sería, a ver, ya hice U es igual a X más Y y despejé ahora con V. O sea, V es igual a X menos Y, pero Y es X menos 1. Entonces sería X más 1. Entonces me quedaría que V es igual a 1. Esta sería la otra expresión. V es igual a 1. Para ver qué más tenemos. Creo que voy a necesitar más. Pero bueno, a ver. Sigamos. Entonces,
¿Qué más tengo acá? En esta, a ver, ¿qué era esto de aquí? No necesito esto. Vamos ahora con la otra función que es x menos y igual a 2. O sea, u es igual a x más y. Em, u sería igual a u sería igual a x. ¿Cuál me conviene? Y igual a x menos 2, hagamos. O sea, entonces tendría x más y, pero y es x menos 2. X menos 2. Entonces, u es igual a 2x menos 2. Aquí pongo, si x es igual a 0, u va a ser igual a menos 2. Entonces, esto está acá. Necesito más puntos. U es igual a menos 2. La siguiente sería con la misma fórmula. U es igual a x más y. No, perdón, con la otra. V es igual a x menos y. Y utilizo esta expresión de aquí. X menos y. Y es igual a x menos 2. Entonces tendría x menos x más 2. V es igual a 2. Esta es la otra que tengo aquí. Ya, tengo, pero ya tenía acá, ¿no? Que es la misma. Ya, es la misma. A ver, veamos. Veamos si es que con eso ya puedo trabajar. A ver, entonces graficamos la nueva región S en un sistema de coordenadas U y B. Es decir, tendría y el eje U, el eje V. Entonces, aquí me dice que V es igual a 2. Entonces tendría en el punto 2, tendría una línea. Acá me dice que V es igual a 1. Entonces en el punto 1 tendría una línea también. Acá me dice que U es igual a menos 1. Menos 1 y U es igual a menos 2. Entonces tengo así y tengo así. Ok, entonces, a ver, aquí ya tengo cuáles serían los puntos. Ya, lo que tendría es que estoy generando un trapecio nuevo, o sea, en el plano U y B, el trapecio es acá. Así y así, pero no sé hasta dónde. Y seguramente como el trapecio R, digamos que, bueno, ahí la gráfica no se ve, pero es simétrico, digamos. Acá también voy a tener un trapecio simétrico. Lo más seguro es que aquí tenga el punto 1 y un punto 2 acá. Y que esto me dé este trapecio. Y esta sería la región S sobre la cual debo integrar. Pero a ver, ¿cómo encuentro U igual a 1, U igual a 2? Me parece que debería
Si reemplazo U igual. A ver. Tengo la función U es igual a X más Y. Si reemplazo Y igual a X menos 2, tendré, ya. Entonces tengo que U es igual a X más Y, pero Y le voy a reemplazar esta expresión. Y es, no, perdón. Ya. A ver, le reemplazo, pero al revés. Si U es igual a X más Y, despejamos aquí X. X me da Y más 2. Entonces pongo acá Y más 2. 2 más Y, ¿no es cierto? U es igual a 2 más 2Y. Utilizo el mismo artilugio que hice antes. X, perdón, en este caso sería cuando Y es igual a 0, que sería esta recta de aquí. Entonces, si Y es igual a 0, este valor de U es igual a 2. Y es justamente lo que esperaba. En el otro caso, debo hallar U igual a 1. Entonces, déjenme ver, sería U es igual a X más Y. Lo que voy a hacer es reemplazar la otra ecuación, despejando aquí el X. X es igual a Y más 1. Entonces, sería U es igual a Y más 1 más Y, esto es 1 más 2Y, igual si Y es igual a 0, entonces U es igual a 1. Y ahí ya tenemos todos los puntos que me van a generar esta nueva región S. Como les digo, esta parte es la más compleja, la más difícil. Visualizar una transformación desde R, que era este espacio de aquí, hasta S, que es el espacio que tenemos acá. Como mi integral nueva, que es la que tengo aquí, bueno, todavía no la he escrito. Esta integral se transforma en una integral en S, que era esta parte de aquí. ¿Cierto? Entonces, debo calcular los límites para S. Entonces, ahora sí ya puedo escribir la integral completa. Una integral aquí, una integral acá. Escribiríamos la función E a la U sobre V, ¿no es cierto? Que sería esta función de acá. Entonces sería E elevado a la U sobre V. ¿Qué sería esta parte de aquí? ¿Sí? Escribimos este determinante que me salió menos un medio, pero obviamente, como les dije, esto siempre vamos a usar el positivo, un medio. Y ahora escribimos el diferencial de U y el diferencial de V, que en este caso obviamente solamente ya está transformado, entonces queda lo mismo, ¿cierto? Bien, ya tengo escrita la función en términos de U y de V. Necesito los límites. Como esta región que está en el plano UV es la región S, entonces observemos los límites para esta región S. Podemos ver que en la variable B
voy a ir desde este punto hasta este punto de acá, en esta dirección, ¿no es cierto? Te voy a trabajar así, en esa dirección. Entonces, los límites serían desde 1 hasta 2 en la variable b. Y vamos a poner de 1 hasta 2. Y acá, en cambio, ¿cuál sería? En el eje B, perdón, en el eje U, voy a ir desde un punto aquí hasta un punto acá, en esta dirección. ¿Sí? Entonces, debo aquí, en cambio, conocer cuál es esta ecuación. ¿Cuál es esta ecuación? Las rectas. Entonces, si prolongamos esto, va a pasar por 0. Esto también va a pasar por 0. Entonces, esta recta de aquí sería b igual a menos u. Y acá, ¿qué es lo que tendríamos? B igual a u, ¿cierto? Entonces, vamos desde menos u. No, perdón, al revés, porque aquí quiero para la variable u. Entonces, u va desde menos b hasta b, sería. Despejando aquí, no, sería u es igual a menos b. Y aquí, bueno, ya está. Entonces, para b, perdón, para u, los límites serían desde menos v hasta v. Y ahí ya tendría completa la transformación con los límites adecuados. ¿Sí? Entonces, supongo que esto sí me calcula. Bueno, este 1/2 le vamos a sacar acá. Y calculamos la integral. Seno hiperbólico. Bueno, no quiero de esa forma. La respuesta, ¿qué es lo que debo hacer entonces? ¿Cómo haríamos esa integral? ¿Cuánto es esta integral? Ah, esto debía borrarle, ¿no? Pero vamos a calcular primero respecto a u. Esto de aquí, ¿no es cierto? Estamos aquí llamando desde la integral desde menos v hasta v de e a la u sobre b de u. Así era, ¿no? E a la u sobre b de u. Ya. Entonces, ¿cómo integramos esto?
Podríamos proponer, por ejemplo, aquí un cambio de variable interno, qué sé yo. M es igual a U sobre B. Derivada de M respecto a du. ¿A qué es igual? A 1 sobre B de U. ¿Cierto? Entonces, esto se escribiría desde menos B hasta B, E elevado a la M por du, pero du es dm por B. Pues aquí multiplico por B. Y los nuevos límites de la integral. Bueno, no, más bien revisemos esto, les dejamos aquí por el momento. Integramos esto, la integral de e a la m respecto a m sería e a la m mismo por b. Entonces tendría b por e a la m, pero m es u sobre b. Y los límites mantenemos los que teníamos, porque ya regresé a la variable, sería v y u. Entonces aquí reemplazamos, estaba integrando respecto a u, entonces esto me queda que v por e a la, que sería e a ver, v sobre b, menos e a la menos b sobre b. O sea, sería v por e menos e a la menos 1. ¿Ya? Esa sería la primera integral. La segunda, que ya sería en cambio desde 1 hasta 2 respecto a respecto a b. Pues, bueno, esto es fácil acá, sería e menos e a la menos 1, b al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Desde 1 hasta 2, hacemos la sustitución. Esto me va a quedar 2, sería 4 para 2 a 2, menos 1/2. Entonces, esto me queda 4 medios menos 1/2, 3 medios. No. Sí, no, 3 medios. 3 medios de e menos e a la menos 1. Pero esto estaba multiplicado por 1/2, que no le hemos puesto todavía. Entonces, esa integral multiplicado por 1/2 me queda 3/4. 3/4 de e menos e a la menos 1. Entonces ya, solucionando esto, me quedaría 3/4, era, ¿no? Sería 3/4 de e menos e elevado a la menos 1. Y esa sería la solución. Ok, entonces, para tener en cuenta, ¿no? Esa sería la forma correcta de hacer un cambio de variable cuando se tienen integrales dobles o triples. Uno de estos, digamos, la transformación en coordenadas polares es un caso particular del uso de cambio de variable en coordenadas, en integrales dobles. Vamos a revisar ese ejemplo que ya conocemos. ¿Cuál es la forma de escribir una integral doble en coordenadas polares? Ya conocemos, pero lo vamos a hacer aquí. Entonces, para demostrar que esa es la correcta forma de escribir integrales dobles en coordenadas polares. Un caso particular es la transformación de coordenadas
cartesianas a coordenadas polares. Entonces, ¿cómo se escribe en coordenadas polares? A ver, verán. Una integral de una función f de x, y por el diferencial de área en coordenadas polares, ¿cuál era la fórmula? ¿Se acuerdan? Era la integral. Creo que también le cambiamos de nombre, no recuerdo bien cómo le pusimos aquí. Pero bueno, en todo caso, esta x, ¿a qué era igual? Al r coseno del ángulo teta. Y la y era r seno de teta. ¿Cierto? Es una función que depende de esas variables r y teta. Y este diferencial de área tenía su equivalencia en coordenadas polares, que era r diferencial de r diferencial de teta. ¿No es cierto? Entonces, a eso queremos llegar usando las transformaciones adecuadas. Entonces, vamos a ver. Demostramos esto. Vamos acá. Entonces, para cambiar de variable a coordenadas polares, se usa cuáles son los cambios. O sea, hemos visto que los cambios son x igual a r cos de teta. Y por otro lado, hemos visto y igual a r seno de teta. ¿Verdad? X y y. O sea, estamos diciendo que esta función x, esta es la función que hemos llamado g en nuestra teoría acá arriba, ¿no? Cuando cambiamos solamente con u y con b. En este caso, g depende de r y depende de teta. Y esta función y es la que hemos puesto acá arriba como h, ¿no es cierto? H de r y de teta. Fíjense la equivalencia, ahí está clarito. Ok, entonces, con eso calculamos este determinante de aquí, ¿no es cierto? Con esas transformaciones, aquí tendría de r, perdón, dx respecto a r y aquí la v es el teta. ¿Cierto? Entonces, ¿esto qué me da? Derivada de x, pongamos aquí otra vez un determinante. Esta derivada, ¿cuánto me da? Derivada de x respecto a r es ¿cuánto? El coseno del ángulo. Es coseno, ¿no es cierto? Porque esto es una constante. Me queda ahí. Derivada de x respecto al ángulo. Menos r seno del ángulo. Es menos r seno del ángulo. Derivada de y respecto a r. Seno del ángulo.
Y la derivada de y respecto a teta, la derivada del seno es el coseno, r coseno de teta. ¿Sí? Este determinante, ¿cuánto me da? R cos cuadrado de teta más R seno cuadrado de teta. Esto sería, en definitiva, igual a R. ¿Sí? Entonces, ya tenemos aquí el determinante. Ahora, usamos la expresión que tengo acá. O sea, la fórmula, ¿no? La fórmula es esta de aquí, para transformar. Pues pongamos aquí. Pero aquí necesito, esta de acá necesito. Ya, esta expresión se transformaría aquí en G de U, B, en este caso G de R, teta, ¿cierto? Sería esto de aquí, cambiamos. U de HB sería H de R y teta. Esta expresión de aquí que ya calculamos equivale a R, ¿cierto? Y las variables estas simplemente cambian su nombre. De R y esta V cambiaría por el ángulo teta. Entonces, fíjense que hemos llegado a la expresión que queríamos demostrar que teníamos acá. R de teta, que es el diferencial de área en coordenadas polares. Pero lo hemos hecho, antes lo hicimos en forma gráfica, ahora lo hemos hecho aplicando este concepto nuevo, utilizando el jacobiano, que es este determinante de aquí. Bueno, aquí podríamos cambiar esto con las expresiones, ¿no es cierto? ¿Qué expresiones son? R cos de teta. Bueno, aquí pongámosle así. Esto sería R cos de teta. Y acá H sería en cambio R seno de teta. Y ahí sí está completa esta expresión equivalente a esta expresión de acá. Entonces, el cambio de variables a coordenadas polares es un ejercicio dentro de toda esta teoría que hemos visto de cambios de variables en integrales dobles. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Creo que con esto ya terminaríamos. A ver, esto es lo siguiente. Aquí en este problema me van a dar ya el cambio de variables que uso. O sea, me dice use este cambio de variable. ¿Sí? O al cuadrado. Para evaluar esta integral, donde f de x, y simplemente es la expresión y. Entonces aquí R
Entonces ya tenemos ahí todo lo necesario. Calculemos primero el determinante. La derivada de x respecto a u, 2u. Derivada de x respecto a v, estaba v, perdón, menos 2. Menos 2v. Derivada de y respecto a u, 2b. Y derivada de y respecto a v, 2u. Ok, ¿esto cuánto me da? 4u cuadrado más 4b cuadrado. Como vemos, es mayor que 0, positivo, ¿no es cierto? Ya, entonces, utilizamos la integral, ¿no es cierto? Esta expresión sería igual a que a, ¿dónde está mi fórmula general? Es esta de acá, ¿no es cierto? Ok, entonces f, esta expresión f, dependiente de u y de b, equivalente a y, ¿cuánto es? O sea, y, aquí ya me daban, ¿no? Y es igual a 2v. Entonces simplemente hago el cambio. Esto es y. Pongo 2v. Ya calculamos el determinante, que es esto. Entonces reemplazamos aquí. ¿Sí? Y las variables u y v ya quedarían tal cual. Ahora, necesitamos saber cuáles serían los límites de esa nueva región S. Entonces, para ello, debemos primero ver la región R y luego la transformación. Entonces, vamos acá. La región R, ¿cuál sería? Sistema de coordenadas X, Y. La región R es, a ver, y cuadrado igual a 4 menos 4x. O sea, es una parábola en el eje X. Se tendría aquí, acá. Si y es igual a 0, x vale 1. Por aquí. Tendría esto de aquí. La primera parábola. Y la otra es 4 más 4x, es decir, sería el complemento acá. Supongo que sería esto de aquí. Entonces, esta es la región R. ¿Cómo hacemos la transformación
A ver, esto era y cuadrado igual a 4 más 4x. Esto es y cuadrado igual a 4 menos 4x. ¿Cómo hacemos la transformación a para calcular R? Perdón, S. Entonces, la transformación ya teníamos, ¿no? Teníamos acá x igual a u cuadrado menos b cuadrado y 2u por b. Entonces necesitamos a ver, esto es x, esto es y. A ver, vamos fijando puntos. Por ejemplo, este punto de aquí, ¿cierto? Si y es igual a 2, entonces u, a ver, vamos viendo. Si y es igual a 2, por ejemplo, de aquí, ¿qué es lo que me quedaría? Que u, a ver, u, se despeja, esto me queda 1. U es igual a 1 sobre b, ¿cierto? O u por b es igual a 1. Si tengo acá este otro punto, si y es igual a menos 2, bueno, u es igual a menos 1 sobre b. No sé en qué me ayuda mucho esto, pero bueno. Entonces, a ver, también puedo hacer lo siguiente. Pues esto. Puedo hacer lo siguiente también. Por ejemplo, con estos mismos valores. Reemplazar aquí y acá. Entonces, vamos a ver. Si y es igual a 2, ¿qué tendría? 4 es igual a 4 más 4x. O sea, x valdría 0. Si, sí. A ver, aquí era 1, ¿no? Si x es igual a 1, ¿qué tengo? Y cuadrado es igual a 4. O sea, y es igual a más menos 2. Me ayuda mucho. Y así x es igual a 1 y es igual a más menos 2. Si x es igual a 0, aquí, ¿qué es lo que tengo?
B, perdón, es igual a U. Necesito más, a ver. Si X es igual a 0. Ah, pero este punto no me sirve porque este punto no está en la región que quiero. X, no, pues sería si X es igual a 1. Si X vale 1, entonces podría poner que 1 es igual a U cuadrado menos B cuadrado. Y con Y igual a 0, no tengo nada aquí. Bueno, a ver, vamos a quedar ahí. Necesitamos hacer la transformación a S de estas ecuaciones. Lo vamos a hacer el día jueves. Y terminamos ahí el ejemplo. ¿Sí? Si es que alguien lo hace también, sería chévere, nos comparte desde el inicio. Pero lo vamos a dejar ahí. Estamos, no sé si tengan alguna pregunta. Aquí veo que alguien ha levantado la mano. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, Inge, buenas tardes. Por alguna razón se me cerró la sesión de Teams completamente. No sé si eso afecte algo en la asistencia. Hace No, casi a la porque, 1 de la tarde, 12 del mediodía, algo así era. o sea, si te volviste a unir enseguida, no te va a Sí, sí. afectar. No te va a afectar porque el Teams lo que hace es sumar todos los tiempos que se han conectado. Si se Ah, ok, Inge. conectaron 2, 3, 4, 5 veces, el Teams agrupa todos los tiempos que permanecieron conectados y le pone el tiempo total. Listo, Inge. Muchas gracias. Ajá. Ok. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día jueves. Que pasen bien. Hasta el Hasta luego, jueves. gracias. Hasta luego. Gracias, profe.